Muy buenas noches para todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Retomando los estudios del temario de la fase A, el conocimiento de sí mismo. El día de hoy vamos a estudiar una conferencia muy interesante que se llama Ley de octavas y Ley de entropía. Vamos a conocer cuál es la función de estas leyes, cómo se mueven, en qué se fundamentan, cómo se aplican en nuestro diario vivir y cómo nos pueden tanto ayudar y perjudicar en nuestro avance para el despertar de nuestra conciencia. Sí, vamos a profundizar cómo se mueve cada una de estas leyes para que, ustedes la comprendan, la analicen y las pongan en práctica. Sí, la idea es que nosotros en cada conferencia que estudiemos, pues vayamos poniendo en práctica todo lo que nos enseña cada tema. Un cordial saludo para nuestra compañera Tere Flores. El día de hoy pues nos acompaña, se da tiempo para acompañarnos. Un saludo para Tere. Y bueno, vamos iniciando con el estudio de este tema. Y bueno, el objetivo es conocer cómo funcionan estas leyes de la fuerza, se le conocen como leyes de la fuerza. Y como bien les decía, vamos a aprender cómo utilizarlas para ascender en nuestro proceso del despertar de nuestra conciencia. Y vamos a estudiar cómo combatir lo que es la entropía, que también pues es una ley que se mueve para impedir el descenso en el camino de la autorrealización, si es como la hermana contraria a lo que es la ley de octavas. Pero bueno, para que entendamos más, para que comprendamos más cómo se mueven esas leyes, iniciemos a estudiar lo que primeramente qué es la ley de octavas. La ley de octavas se le conoce como la corriente del sonido, que se conecta a lo que es la corriente de la vida. Aquí es importante que ustedes entiendan y comprendan que todo es vibración. Si nosotros somos parte de una vibración, por ejemplo, si nosotros vibramos con estados de efectos psicológicos, por ejemplo, de la depresión, de la ira, del miedo, la angustia, la pereza, la lujuria, ¿sí? Cualquiera de estos defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior generan una vibración, ¿sí? Y bueno, para que entendamos un poquito esto de lo que es la vibración, debemos de entender también que pues en esta ley de octavas existen 7 notas y una octava superior, ¿sí? Es lo que vamos a estudiar y a profundizar ahorita en el tema. Y bueno, para los que han conocen algo de lo que es la música, vemos que pues esas notas es do, re, mi, fa, sol, la, si y el do superior, ¿sí? Como bien les decía, pues nosotros estamos en unas corrientes de sonido o de vibración muy bajas, porque pues como estamos dominados por todo el ego, pues nosotros no alcanzamos, ahora sí como pues se pudiera expresar, no podemos vibrar alto, ¿sí? Vibrar con notas musicales altas, porque pues les repito, o sea, al estar identificados con todo el ego, con todos los defectos psicológicos, pues nuestra vibración podemos decir que es muy baja, ¿sí?
Y bueno, esa ley de octavas se aplica para todo. Como bien les decía, todo es vibración, todo tiene un sonido. Hasta, por ejemplo, las piedras, los animales, las plantas, todo emite un sonido, ¿sí? Pero pues obviamente nosotros no alcanzamos a percibir esos sonidos, obviamente pues por estar dormidos de nuestra conciencia. Pero bueno, la idea es que ustedes entiendan cómo esa ley de octavas funciona referente a lo que es la corriente del sonido. Y vemos que, por ejemplo, en esta corriente de la vida, y igual en la corriente del sonido, encontramos estas notas musicales, pero tienen, digamos que ciertas pausas. En do, re, mi se encuentra lo que es la primera pausa. Posteriormente de esa pausa existe fa, sol, la, y se da lo que es una segunda pausa. Después encontramos lo que es la nota musical si, y de ahí está una tercera pausa donde ya empieza el do superior, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿sí? Pero obviamente pues estas ya son corrientes de sonido eh, en otro nivel, ¿sí? Digamos en otro nivel de conciencia, si nosotros lo vemos así. Y pues obviamente que nosotros estamos ahorita vibrando hacia abajo. Lo que vamos a estudiar ahorita es que nosotros conozcamos el proceso para que de esta manera empiecemos a subir de nota musical, ¿sí? En este caso, digamos, no tanto asemejándonos a la música, sino a niveles de conciencia, ¿sí? Para entenderlo mejor, vamos a ver cómo estas notas se asemejan al despertar de nuestra propia conciencia, ¿sí? Y bueno, vemos que en esta corriente de la vida, todo ser humano que, digamos, tiene derecho a la manifestación y se encuentra dentro de esas 108 existencias y, digamos, pues tiene derecho a obtener un cuerpo físico, pues todos tenemos digamos, un principio o un derecho de tener lo que es un cuerpo físico humano. Tenemos un cuerpo vital, que es una energía que sostiene ese mismo cuerpo. Y tenemos un principio de alma, que pues podríamos decirlo así, es un principio también de cuerpo astral que tenemos para conectarnos con nuestro propio ser, ¿sí? En esos tres aspectos que todos y cada uno de nosotros conformamos, pues se encuentran esas tres notas musicales, ¿sí? En el do pues tenemos nuestro cuerpo físico, en el re tenemos nuestro cuerpo vital, en el mi tenemos nuestro cuerpo astral o nuestro principio de alma y digamos que cuando una conciencia en este caso tiene derecho a un nuevo cuerpo físico, pues en el momento en que inhala su primer aliento de vida, digamos que nace este bebecito, nace este cuerpo físico nuevo del vientre de su madre, lo que sucede es lo siguiente: entra la conciencia, el 3% de conciencia, a ese bebé o a ese cuerpo físico, da su primer aliento de vida, que es, digamos, en el momento en que se le asigna, ya está listo ese cuerpo físico, nace, rápidamente el 3% se adueña de ese cuerpo físico, se da lo que es el primer shock, ¿sí? Se da lo que es ese primer shock, se le llama un shock, porque pues obviamente que ese cuerpo recibe el 3%, da como un respiro así, y en ese momento se da el primer shock, ¿sí? Está conectado nuevamente a un nuevo cuerpo físico que se le ha otorgado, ¿sí? Y bueno, ahí, digamos que hasta ahí, pues se queda en esa primera pausa, ¿sí? Ahí, hasta ahí se da ese primer shock en esa primera pausa. Y esa primera pausa, digamos que la tiene que trascender o la puede trascender para pasar a la nota fa en el momento en que, digamos, le llegue el conocimiento, ¿sí? Digamos, hablando de lo que es el conocimiento, digamos que se enfoca a lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Recordemos que nosotros
que nos encontramos aquí en la manifestación, la finalidad del estar aquí, de tener este cuerpo físico, de estar aquí con vida, no es más que llegar a lo que es la autorrealización, despertar el 3% el 100% de conciencia. Y bueno, ese es el trabajo objetivo de lo que es la conciencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, pues como bien le decía, nacemos, se conecta el 3% de conciencia a este cuerpo físico nuevo que se nos otorga, y también digamos que está en proceso de entrar el 97% de conciencia atrapada por el ego, ¿sí? Digamos que tenemos como esas dos partecitas que, primeramente se integra el 3% a lo que es el cuerpo físico del bebé, y obviamente ya en el proceso de crecimiento, mientras el niño desarrolla la personalidad, pues va ingresando el 97% de conciencia restante que, como bien les decía, está atrapado por el ego. Y bueno, aquí sucede algo muy triste. ¿Por qué? Porque pues cuando ya va ingresando ese 97% de conciencia atrapada por el ego, lo que sucede es que el 3% de conciencia se duerme, ¿sí? Se duerme, nosotros empezamos a fascinarnos con las cosas del mundo, de la personalidad, con el materialismo. Nos empezamos a llenar de conceptos o ideas de lo que es la vida, y pues obviamente que pues en ese proceso de crecimiento o digamos de evolución, donde pues vamos creciendo, nos convertimos en jóvenes adultos, adultos mayores, y bueno, en ese proceso pues se nos olvida el verdadero objetivo de nuestra existencia, y tarde tarde o temprano, pues de estar en un proceso evolutivo máximo, donde llegamos a nuestro máximo potencial, nuestra máxima fuerza, llega un momento en que nos toma la ley de la involución. En esa ley de la involución, pues ya empezamos a hacernos viejitos, empezamos a perder la fuerza, empezamos a perder la vitalidad. Y bueno, este es un proceso que se da pues como mecánicamente. Cuando nosotros, digamos, en algún punto de nuestra existencia, llegamos a encontrar esos tres factores de la revolución de la conciencia, se nos van a abrir dos caminos, ¿sí? Lo que es el camino del creyente y del práctico. Si la persona, al llegarle esos tres factores de la revolución de la conciencia, que digamos le van a ayudar a salir de este proceso mecánico de crecimiento, evolución, involución, muerte y volver a retornar y seguir en ese proceso mecánico, ¿sí? En el momento en que le llegan los tres factores de la revolución de la conciencia, el individuo o la persona tiene, digamos, el derecho o el libre albedrío de tomar una decisión, o trabajar para liberarse de esa mecanicidad, o dejarse tragar por la vida. Si la persona se deja tragar por la vida, no trasciende esta primera pausa, ¿sí? Y lo que sucede es que pues envejece, evoluciona, muere, y si está dentro de sus 108 existencias, pues espera a que se le dé otra oportunidad en otro cuerpo físico. Si pierde esas 108 existencias, pues lo que va a suceder es de que pues al no desintegrar el ego, que estaba atrapado en el 97% de conciencia del que les hablaba hace un momento, pues tiene que pasar a un proceso involutivo de purificación, donde pues en su propia ley tienen que desintegrarse todos esos defectos psicológicos que se crearon, ¿sí? O que digamos se quedaron atrapados en el 97% de conciencia, ¿sí? Si se terminan esas 108 existencias, ¿sí? Por eso es que realmente en su mayoría todos los seres humanos ignoran el por qué viven, ¿sí? Y pues se dejan tragar por la vida, nos dejamos fascinar por por todo el materialismo, por el dinero, por los conceptos que se tienen de la vida, y pues terminamos como en ese proceso mecánico, ¿sí? Y nunca llegamos al despertar de la conciencia. Pues realmente son muy pocos los que toman el camino del práctico, que yo les decía. Para aquel que toma el camino del práctico,
si trabajas sobre esos tres factores de la revolución de la conciencia, puede trascender esta primera pausa, ¿sí? Y vean, en esta corriente de la vida, a todas las personas siempre nos llega esa oportunidad, ¿sí? Muchas veces vemos publicidades de lo que habla, por ejemplo, del despertar de la conciencia y que nos hablan específicamente de los tres factores de la revolución de la conciencia. Como bien les decía, se van a abrir dos caminos, ¿sí? Porque igual muchas personas llegan aquí a estos estudios, empiezan a ver las conferencias, empiezan a ver de qué trata, se les hace interesante y siempre van a estar esos dos caminos. El del creyente que pues solamente pues se va a enfocar en intelectualizar o tal vez medio que pues va a practicar pero no va a tener como un enfoque, y pues si la persona digamos que se queda en este polo, pues lo que va a suceder es que pues esa corriente de la vida pues va a terminar tragándose, ¿sí? Digamos que pues va a crecer, va a llegar a su punto evolutivo máximo y de ahí va a pasar a su involución hasta morir y seguir en su proceso, ¿sí? Digamos que pues no va a haber un despertar de conciencia para liberarse de esas leyes, pero ¿qué pasa con el práctico? El práctico es aquel que pues empieza a enfocarse, a sacrificar tiempo, a sacrificar cosas de su personalidad, a sacrificar el mismo ego y empieza a morir psicológicamente o practicar lo que es el factor de morir, que es eliminar el ego, rescatar la conciencia que estaba atrapada dentro del 97% de conciencia y enfocarse en lo que es el nacimiento espiritual, ¿sí? En el nacimiento espiritual, pues la persona como tal va a empezar a crear los cuerpos existenciales del ser y obviamente pues esa esencia que va liberando o esa conciencia que va liberando del 97% la va condensando al 3%, ¿sí? Va digamos como haciéndose un intercambio, ¿sí? De lo que estaba en la inconsciencia, ¿sí? O la conciencia que estaba dormida pasa a la conciencia despierta, que es el 3%, pero pues obviamente esto se hace con el factor del nacimiento espiritual. Se empieza a enfocar en lo que es el sacrificio por la humanidad, donde pues ya empieza a prepararse para enseñar estos temas a los demás, empieza a hacer publicidades, empieza a mostrarle toda la humanidad en general el verdadero objetivo de lo que es nuestra existencia y cuál es el proceso para despertar esa conciencia que pues en la actualidad tenemos completamente dormida. Y bueno, como bien les decía, pues la mayoría de seres humanos pues ignoramos el por qué vivimos, para qué vivimos. Y pues muchos de los que llegamos acá o de los que llegan a ver pues publicidades de todo lo que va referente al conocimiento, al estudio de los tres factores, muy pocos son los que toman el camino del práctico. Por eso se dice que de 1000 que buscan, uno me encuentra, ¿sí? Muchas personas pues andan en busca de ese despertar de la conciencia, andan pues por corrientes similares a estas, pero no logran encontrar el verdadero camino. Y los que lo logran encontrar, pues solamente uno es el que toma el camino del práctico. Los demás pues son como simpatizantes, podríamos decir, pero pues no se enfocan en lo que es el verdadero trabajo, ¿sí? Y vean, bueno, como bien les decía, ya cuando la persona empieza a trabajar también pues en su propio despertar, crea sus cuerpos existenciales del ser, regenera el cuerpo físico, regenera el cuerpo vital, regenera el cuerpo astral, pues trasciende esta primera pausa y brinca hacia el fa, ¿sí? Acá hablamos de lo que es un segundo shock. Ese segundo shock se da en el momento en que cada uno de nosotros recibe el conocimiento objetivo, que es el trabajo de los tres factores, ¿sí? Toda persona que llega a la posición del práctico o recibe estas enseñanzas, sea por internet, por ver un pequeño volante, una pequeña publicidad
sea por internet, por la calle, todos recibimos un shock, ¿sí? Un shock quiere decir que pues nos damos cuenta cuál es el verdadero objetivo de la existencia, ¿sí? El objetivo consciente, digamos, y ahí es donde se da ese segundo shock, ¿sí? Recuerden, el primer shock es cuando damos nuestro primer aliento de vida, nuestra conciencia se integra a nuestro cuerpo físico. El segundo shock es cuando recibimos el conocimiento, ¿sí? Y para trascender esta primera pausa y brincar a este fa, pues una vez ya recibiendo el conocimiento y trabajando sobre los tres factores, tenemos que regenerar el cuerpo físico, regenerar el cuerpo vital, terminar de crear el cuerpo astral para brincar acá, a la nota fa y trascender esta primera pausa, ¿sí? En esta segunda pausa, pues vemos que encontramos la nota fa, sol, la, ¿sí? En este proceso, pues acá tenemos que empezar para trascender de aquí, de la a si, tenemos que empezar a crear lo que es el cuerpo mental, el cuerpo causal y unirnos con el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, ¿sí? Acá, bueno, obviamente cuando ya estamos en mitades de la creación del cuerpo causal se nos da una prueba, una de las últimas pruebas, digamos, de las más difíciles que existen en el proceso del camino al despertar de la conciencia, y pues esa prueba consiste en tomar lo que es el camino directo, en tomar el camino directo para llegar a lo que es la cristificación o el despertar total de lo que es la conciencia, que bueno, asemeja a la eliminación de todo el ego. Y bueno, tenemos que crear esos cuerpos que yo les decía, el cuerpo mental, el cuerpo causal, para podernos unir con el cuerpo búdico y en el cuerpo átmico. Si nosotros tomamos el camino directo y no nos quedamos en el camino del nirvana, que es el camino, digamos, de la tentación, que también pues muchas personas de 1000 que llegan acá, solo uno toma el camino directo. Si la persona toma ese camino directo, pues trasciende esa segunda pausa, pasa a la nota si y se da un tercer shock. En ese tercer shock es cuando la persona, bueno, ya se une a su cuerpo búdico, su cuerpo átmico, y se da lo que es el matrimonio perfecto, donde se une, digamos, el alma humana que ya se creó con la creación de esos cuerpos existenciales y se une con lo que es el alma divina, ¿sí? Una vez dándose ese proceso ya de la unión del alma humana con el alma divina, se da lo que es ese matrimonio perfecto. Ahí es donde se da ese tercer shock y se trasciende esa segunda pausa. De la segunda pausa, de la nota si al do, pues tenemos que trabajar en el proceso de lo que es ya la segunda montaña. Acá ya se encarna como tal la fuerza crística, se da como tal ese cuarto shock, ¿sí? Se da un cuarto shock donde pues ya el Cristo encarna dentro de cada uno de nosotros. Perdón, es en el tercer shock, cuando ya encarnamos esa fuerza del Cristo. Y bueno, ya una vez teniendo ese tercer shock, cuando ya encarnamos la fuerza del Cristo, ya perdemos lo que es el libre albedrío, toda esa fuerza crística se apodera de todos los centros de la máquina humana, se elimina por completo la personalidad, y para trascender esa segunda pausa y pasar de si a do superior, pues el trabajo que se tiene que hacer es eliminar por completo el ego, ¿sí? Ese ya es un proceso de lo que es la segunda montaña, de lo que, bueno, ya habíamos estudiado en temas anteriores y, bueno, vamos a estudiar más adelante. En ese proceso de segunda montaña, ya el Cristo como tal, pues tiene la labor de eliminar por completo todo el ego, lo que son los 7 yoes causa. Tiene que crear los cuerpos de oro, que obviamente pues con esos cuerpos de oro
el Cristo va a poder penetrar en todos los átomos, en todas las células del cuerpo de ese maestro, de ese iniciado. Tiene que hacerse cargo de lo que es la enseñanza mundial. Tiene que pagar lo que es el karma duro, tiene que pagar una enfermedad muy dolorosa por los delitos contra el Espíritu Santo. Y en el momento en que el Cristo termina ese trabajo de la eliminación de todo el ego, de haber pagado el karma duro, de haberse hecho cargo de lo que es la enseñanza mundial, pues trasciende esa tercera pausa, ¿sí? Y pues ya pasa lo que es el do superior. Ya podría decirse aquí que ya se libera de todo ese sufrimiento, de toda esa mecanicidad de lo que está sujeto, digamos, acá en el mundo físico, y pues ya se da como tal un cuarto shock, ¿sí? Y bueno, aquí les muestro el proceso que tenemos que hacer conforme a los tres factores de la revolución de la conciencia para trascender la primera pausa. Pues tenemos que empezar el trabajo fuerte en la creación de los cuerpos existenciales del ser, en eliminar el yo fornicario, ¿sí? Para poder trascender esa primera pausa. Ya en la segunda, pues como bien les decía, tenemos que eliminar todos los defectos psicológicos, todo el ego, que pues hasta ya se encarga el Cristo de hacer este trabajo para dejarnos completamente limpios, puros de cualquier mancha de pecado. Y ya en lo que es el tercer shock, perdón, la tercera pausa, ya pasando para la cuarta, pues se tiene que conseguir un discípulo. Esto ya es un trabajo de lo que es de tercera montaña. También, obviamente, pues ya dejando su su discípulo, ya puede unirse a lo que es el absoluto, ¿sí? Ya trasciende todas estas leyes, pero pues obviamente que tiene que dejar su discípulo, ¿sí? Y pues bueno, este es el trabajo que también tiene que hacer, digamos, de sacrificio por la humanidad en el proceso de lo que es la tercera montaña. Y bueno, esto es referente a lo que es el proceso que tenemos que vivir en el trabajo que vamos a ir haciendo en el proceso del despertar de nuestra conciencia. Y bueno, ahora vamos a estudiar cómo es que se mueve esta misma ley de octavas en nuestro diario vivir. Bueno, haciendo referencia a lo que son la manifestación de los defectos psicológicos, la manifestación del ego, de cómo es que en cada instante de nuestra vida tenemos esa oportunidad de subir, pero si nosotros digamos que desaprovechamos esas oportunidades, vamos a terminar bajando, ¿sí? Por eso es que esta ley de octavas tanto nos puede favorecer si nosotros obviamente pues empezamos a morir psicológicamente, a no identificarnos con el ego, nos va a ayudar demasiado. Pero si nosotros pues desaprovechamos esas oportunidades, vamos a terminar cogidos por lo que es la ley de entropía, ¿sí? Y bueno, cuando a nosotros se nos manifiesta un defecto psicológico, el que ustedes deseen, bueno, acá tenemos por ejemplo el defecto de la pereza. Vemos que pues el defecto de la pereza tiene, digamos, pues una cierta manifestación, ¿sí? Y bueno, esta la mostramos así, se muestra con el do, re, mi. A este punto, el defecto psicológico muestra como tal o manifiesta, digamos, una cierta fuerza. Si nosotros no eliminamos esa manifestación egoica dentro de cada uno de nosotros, pues terminamos bajando. Pero ¿qué pasa si en ese momento que se nos manifiesta ese deseo de descansar, de ver el televisor, de recostarnos a tomar una siesta, si en ese momento nosotros nos autoobservamos, pedimos muerte, Madre Divina, elimíname este defecto perezoso, trascendemos estas tres notas, ¿sí? Y pasamos a Fa, Sol, La. Pero ¿qué pasa?
va a volver a venir otra misma prueba de pereza, pero obviamente con más fuerza, con mucho mayor fuerza que la primera vez. Obviamente pues ustedes van a darse cuenta que va a haber más justificaciones en la mente, la manifestación de la pereza va a ser más fuerte que la primera vez, y si nosotros decidimos entregarnos al defecto, pues perdemos el trabajo que teníamos hasta acá, ¿sí? Terminamos como regresando hasta acá, y bueno, pues terminamos bajando. Pero ¿qué pasa si nosotros trascendemos nuevamente esa manifestación de la pereza? Igual, pues la autoobservamos, nos damos cuenta cómo se manifiesta dentro de cada uno de nosotros, las sensaciones que mueve, y pedimos muerte. Madre Divina, elimíname todos estos efectos psicológicos, toda esta pereza, esta sensación de cansancio, pues trascendemos a la nota Si. Una vez ya estando acá, nuevamente por tercera vez se va a venir una manifestación más pesada aún de la pereza, y si nosotros con mucha fuerza, con mucha voluntad enfrentamos ese defecto, lo eliminamos en su totalidad, pasamos a el do superior. Cuando una persona pasa al do superior venciendo esas 3 pruebas de la manifestación del defecto psicológico, se podría decir que recibe toda la sabiduría de ese defecto psicológico, le quita el fuego y la fuerza a ese mismo yo, y obviamente que se hace dueño de la misma fuerza, de la misma voluntad, y manifiesta mucho ánimo para el mismo trabajo del despertar de la conciencia. Más sin en cambio, como bien les decía, si la persona se entrega al deseo, al placer de lo que es la pereza, pues termina devolviéndose, termina perdiendo la fuerza, termina perdiendo el ánimo, y aquí es donde ya empieza a cogerlo, a tomarlo lo que es la ley de la entropía, ¿sí? Por eso todos y cada uno de nosotros estamos sujetos a esta ley de octavas en cada instante de nuestra vida, ¿sí? Y no nada más en el defecto de la pereza, en el defecto del orgullo, por ejemplo, en ese momento que tenemos esa oportunidad de eliminar un resentimiento, un enojo hacia una persona, un deseo de venganza, ¿sí? Una omisión que queramos hacer de no entregar el conocimiento. Tenemos esa oportunidad de entregar el conocimiento, pero por orgullosos, por penosos, por lo que ustedes quieran, no trascendemos esa prueba, pues seguimos bajando, perdemos esa fuerza espiritual, y pues aquí es donde ya empieza a cogernos esa ley de la entropía. Pero ¿qué pasa si yo trasciendo ese defecto de la pena, ese defecto de la inseguridad, de la omisión, de no querer dar el conocimiento? Pues si yo lo trasciendo y elimino esos yoes, pues paso a la siguiente, a las notas superiores, fa, sol, la. Y nuevamente viene la prueba, viene ahora una prueba más difícil, ¿sí? Y pues si yo la trasciendo, paso a la nota Si. Obviamente, entre más vamos subiendo en esas 3 pruebas que se nos van a dar, cada prueba es más difícil. Y si pasamos la última, al do superior, vamos a recibir muchísima voluntad, muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Y esto pues obviamente ustedes lo van a comprobar en el momento en que pasen estas pruebas con lo que es la muerte psicológica. Todas las pruebas las vamos a pasar con la negación y con la muerte psicológica, negándonos a lo que el defecto quiere y haciendo, ¿sí? Y vean, esto es lo que sucede en cada prueba a la que somos sometidos de cada defecto psicológico. En la primera pausa, que es do, re, mi, va a estar una fuerza de la conciencia que se va a manifestar, pero también vamos a tener una fuerza del ego, ¿sí? Va a ser equiparable la fuerza, tanto la fuerza de la conciencia y la fuerza del ego. Acá juega un papel muy importante en nuestro libre albedrío. O alimentamos a la conciencia o alimentamos al ego.
Si nosotros alimentamos a la conciencia, ¿sí?, o seguimos la voz de la conciencia, mejor dicho, nos negamos al yo, eliminamos el defecto, Madre Divina, eliminamos este defecto, pues trascendemos esta primera pausa, brincamos a la nota Fa, Sol, La. ¿Sí? Subimos con dos vectores de fuerza, podríamos decirlo así, ¿sí? Subimos con esos dos vectores de fuerza, pero ¿qué pasa? Con la misma fuerza que subimos, también el ego, equiparablemente, va a tratar de bajarnos hacia abajo, de nuevo, ¿sí? O sea que a la siguiente que se me venga la prueba, va a ser mucho más fuerte. Así como tengo la fuerza que le quité a la primera prueba, así también en esa segunda prueba voy a tener, digamos, o se me va a manifestar la misma fuerza del ego para que no la pueda trascender. ¿Sí? Aquí es como pues un juego de a ver quién puede más, ¿no? Si nosotros la trascendemos, nos negamos al defecto psicológico en su manifestación, eliminamos al yo, trascendemos a la nota sí. Pasamos esa segunda pausa con 4 vectores de fuerza, pero 4 vectores de fuerza, que en este caso es la misma fuerza equiparable del ego, va a tratar de bajarnos, ¿sí? De bajarnos o de no trascender la prueba. Por eso es muy importante que ustedes estén como pues en guerra interna, en no dejarse llevar por el deseo. En la tercera prueba, que pues obviamente ya es la más difícil de todas, donde ya el ego muestra pues ya más fuerza, equiparable a la fuerza de la conciencia. Si nosotros nos negamos, igual, con muerte psicológica, no hacemos lo que el ego, los yoes quieren, pasamos a lo que es el do superior. Pasando al do superior, le quitamos toda la fuerza, todo el fuego al ego, y acá es donde pues ya sucede la magia, ¿no? Donde ya nosotros rescatamos la comprensión, la sabiduría, la conciencia de que tenía atrapada el defecto psicológico, y esto se va a ver reflejado en voluntad, ¿sí? En voluntad, en ánimo y en mucha comprensión del mismo defecto con el que ustedes, digamos, se pelearon internamente, ¿sí? Porque pues obviamente esta es una pelea entre el ego y la conciencia, ¿sí? Obviamente pues acá, como bien les decía, ya toca a cada uno de nosotros pues tener decisión más que nada en eliminar el ego, porque pues muchos de nosotros pues siempre la justificación termina llevándonos a la acción de alimentar el mismo deseo, y es aquí pues donde muchos de nosotros que llegamos acá al conocimiento, por eso terminamos saliéndonos, terminamos perdiendo la fuerza, y una vez ya terminando pues perdiendo esa fuerza por entregarnos a los deseos, por no eliminar el ego en esas 3 manifestaciones, vamos perdiendo prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, vamos bajando, vamos perdiendo la fuerza, vamos perdiendo el ánimo, ¿sí? Nos va tomando la ley de la entropía, nos vamos fascinando con el materialismo, con todo lo del exterior, y pues tarde que temprano terminamos saliéndonos del conocimiento, ¿sí? Ya después pues nos sentimos ánimo, nos sentimos fuerza, nos da pereza, nos da flojera, preferimos alimentar cosas del ego, ¿sí? Y poco a poco pues terminamos saliéndonos del conocimiento, ¿sí? Por eso es muy importante explicarles esta parte de la conciencia, de que cada manifestación egoica va a tener esas 3 pausas, ¿sí? O esas 3 manifestaciones. Y como bien lo dice un dicho, pues la tercera es la vencida. Si nosotros vencemos al ego en la tercera pausa, pues le quitamos toda la fuerza, ¿sí? Le quitamos toda la fuerza. Se adueña esa fuerza, la conciencia, se adueña de ese fuego, de ese ánimo, y aquí es donde la persona mantiene ese equilibrio, ¿sí? Ese objetivo claro del proceso que tiene que hacer para el despertar de su propia conciencia. Y como bien les decía, en cada prueba que se nos manifiesta en el diario vivir, si nosotros la perdemos, si decidimos entregarnos al deseo, de la pereza, de la lujuria, de la envidia, del orgullo,
de la codicia, más que nada, porque pues es un defecto que todos traemos en la actualidad, bien alimentado, bien justificado por conceptos de lo que es la misma vida. No eliminamos su manifestación en esas 3 pausas que se dan, pues tarde que temprano vamos a ir perdiendo esa fuerza, perdiendo ese ánimo, y aquí es donde ya se activa esa ley de la entropía, ¿sí? Esta también es una fuerza que pues obviamente ya termina bajándonos hacia abajo, y esto se asemeja, por ejemplo, a lo que es una manzana podrida, como ustedes pueden verlo acá, de que pues ya al haber perdido esa fuerza en esas oportunidades que se nos dio, pues ya terminamos como si fuéramos unas manzanas podridas, digámoslo así, un poquito fuerte, ¿no? Porque pues ya estamos identificados con el ego, no lo eliminamos, el ego nos ganó, o decidimos, mejor dicho, decidimos que el ego nos ganara, pues terminamos como si fuéramos una frutita podrida, ¿sí? Y obviamente, pues si ustedes se dan cuenta, una fruta podrida que ya se está echando a perder, pues empieza a podrir a los demás. ¿Sí? En este caso, pues si ustedes se dan cuenta, todos ahorita en la actualidad, incluyéndonos a mí, a nosotros que pues estamos acá en la manifestación, pues ciertamente también estamos en ese proceso de, pues, de pudrición, de involución, porque pues obviamente al tener el ego dentro de nosotros mismos, al estar dentro de cierto grupo, de cierto lugar, pues empezamos como a podrirnos el uno a otro, ¿sí? A esto también se le conoce como la ley de igualación, ¿sí? De todo lo que se encuentra en un solo lugar, en una misma vibración, en una misma corriente de sonido, pues tiende a igualarse a todo lo que se encuentra a su alrededor, ¿sí? Y pues aquí ponemos un ejemplo también cómo funciona esa ley de igualación. Si una olla caliente de agua se pone a cierta temperatura, pues por ley de igualación también va a calentar o a poner a hervir la otra agua, ¿sí? O el otro líquido que se encuentre en el otro recipiente, ¿sí? Es esa ley de igualación, de que todo se iguala dependiendo a la vibración en la que uno se encuentre. Si por ejemplo yo estoy en una vibración muy baja, donde pues estoy manifestando lujuria, codicia, orgullo, venganza, pues esa ley de entropía va a terminar comiéndome o afectando a los que se encuentren a mi alrededor, ¿sí? Y vean, pues esta es la ley de entropía que va a terminar tomándonos a nosotros si perdemos esas pruebas que, como les decía, en cada segundo, en cada instante de nuestra vida se van a manifestar. Por ejemplo, en esos momentos que queremos ver televisión, ver las series, ver una telenovela, ¿sí? Se nos abren esos 2 caminos, ¿sí? O nos entregamos al deseo, al ego, o eliminamos el defecto. Si en ese momento nos autoobservamos, vemos el defecto que quiere descansar, quiere ver la serie, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, pues se activa la ley de octavas, ¿sí? Uno sube hacia arriba, pero obviamente vienen 2 manifestaciones más, ¿sí? Aquí es donde hay que estar bien pilas, ¿sí? Con toda la fuerza para las 2 pruebas que se vienen más adelante, porque van a venir con mucho más fuerza, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros pues nos entregamos al defecto? ¿Sí? Nos entregamos pues a ver televisión, a ver las series, pues ya nos terminamos identificando con lo que son las cosas de la personalidad, ¿sí? Todo lo que es referente al materialismo, y pues poco a poco nos empezamos a fascinar, perdemos la fuerza espiritual, perdemos el ánimo que estaba atrapado, bueno, que en este caso se atrapa por el mismo defecto, y terminamos en entropía, terminamos como pues igualándonos a los demás, fascinándonos con todo lo material. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, pues vamos o hay una invitación a una fiesta, a pasarla bien con unos amigos, pues igual tenemos esas 2
opciones. O alimentamos a la conciencia o alimentamos al ego. Si alimentamos la conciencia, pues nos damos cuenta que ese es un defecto de la fiesta, del alcoholismo, y le gusta perder el tiempo. Madre Divina, elimíname este defecto. Me niego a ese deseo que se manifiesta en mi interior. Dejo que la ley de octavas me ayude en este caso para subir. Pero si no elimino el ego, dejo que el ego me gane, pues la ley de entropía va a hacer su trabajo, ¿sí? Me voy a igualar a las fuerzas de las personas que se encuentran a mi alrededor y voy a terminar perdiendo la fuerza, ¿sí? Por eso, como bien les decía, muchos de los que estamos acá en el conocimiento terminamos entregándonos a muchos deseos, ¿sí? A los deseos de la fiesta, a los deseos de escuchar música, a los deseos de platicar, de sonreír, de llorar, ¿sí? A todos los defectos de la pereza. Y es por eso que muchos de nosotros no logramos avanzar, ¿sí? No logramos avanzar. También está el dicho que dice, de 1000 que llegan, o sí, digamos de 1000 personas que están acá, pues solo una práctica, ¿sí? Porque muchos podemos estar acá pendientes de lo que es el conocimiento, los estudios, pero muchos de nosotros estamos perdiendo muchas pruebas diariamente, ¿sí? Y al estar perdiendo esas pruebas, al dejar que el ego nos gane, pues esa ley de entropía es la que nos está, digamos, jalando hacia abajo, ¿sí? Estamos perdiendo la fuerza, nos estamos fascinando con todo y pues poco a poco le vamos perdiendo el ánimo al trabajo mismo del despertar de la conciencia. Y ustedes mismos lo van a ver porque pues ya empiezan como a enfocarse más al trabajo, ya le prestan menos tiempo a la práctica, ¿sí? Y eso pues ya es manifestación de que la ley de entropía digamos, les está ganando o no se está ganando, ¿sí? Porque pues también nosotros tenemos como pues nuestros procesos, ¿no? De donde hay ciertos defectos que tenemos pues como muy queridos, ¿no? Muy apegados que nos resulta difícil eliminar, pero bueno, ese tipo de defectos son los que más conciencia tienen atrapada y pues son los que realmente más fuerza, más ánimo nos van a dar para el trabajo de los tres factores, ¿sí? Y ahora, ¿cómo no caer en esa entropía? ¿Cómo no, digamos, cómo no dejar que esa fuerza nos jale hacia abajo? Pues autoobservándonos, tenemos que autoobservar cada defecto en su manifestación internamente en cada uno de nosotros y enjuiciarlo, darnos cuenta que eso no es la conciencia, que es un defecto psicológico, eliminarlo. Madre Divina, elimina este defecto. En ese momento liberamos la conciencia, liberamos una parte de esa fuerza que tiene el defecto psicológico, porque recuerden, son 3 pruebas que tenemos que pasar. En la primera, pues le quitamos como una pequeña fuercita, ¿sí? Después viene la segunda prueba, o la segunda pausa, donde se va a venir otra manifestación, va a venir ahora con más fuerza. Si nosotros le quitamos la fuerza con la muerte psicológica, Madre Divina, elimíname este deseo, este defecto psicológico, me niego, le quito la fuerza también, ya tengo ahora más fuerza, pero el defecto viene ahora con mucho más fuerza para bajarme hacia abajo. Y si yo tengo pues la fuerza también para eliminarlo, la voluntad, pues le quito toda la fuerza del ego, ¿sí? Y acá es donde se viene lo que es la transformación, ¿sí? Donde ya vencemos esa ley de la entropía y pues en esa transformación pues incluye o hablamos pues de mucho sacrificio, ¿sí? Porque como bien les decía, tenemos muchos defectos que tenemos, digamos, como muy queridos, muy apegados, que nos cuesta mucho trabajo quitárnoslos de encima, que los queremos mucho. Y pues ciertamente esos son los defectos que más fuerza, más ánimo tienen atrapado para el mismo trabajo del despertar, ¿sí? Y acá donde nosotros pues debemos de hacer un esfuerzo grandísimo, un super esfuerzo, para eliminarlo en toda su manifestación, ¿sí? De esta manera
caer en llegar a la transformación. Y una vez pues ya llegando a la transformación, vamos a poder ver el resultado del trabajo de esa negación, de esa muerte psicológica. ¿Sí? Lo vamos a ver en la fuerza que vamos a manifestar para el mismo trabajo de los 3 factores. Ahora, acá también un punto muy importante que se menciona en este tema es no dejarnos caer en lo que es el sufrimiento jamás. Los seres despiertos de conciencia nos dicen que en el momento en el que nosotros nos dejamos ganar por el defecto del sufrimiento, tendemos a bajar muy rápido, ¿sí? Tendemos a caernos en esa ley de lo que es la entropía, y en ese sufrimiento digamos que perdemos como el ánimo en este caso la oportunidad de adquirir la fuerza para el despertar mismo de la conciencia, ¿sí? Una persona que en este caso, se decide a enfrentar el sufrimiento, obviamente con muerte psicológica, en sus 3 manifestaciones, no se deja identificar con el sufrimiento, podríamos decirlo así, como por premio, se le da la oportunidad de tener la fuerza para trabajar en su propio despertar de la conciencia, ¿sí? Y bueno, eso es lo que a mí en lo personal les pudiera contar que sí es una realidad. En el momento en que uno se enfrenta al sufrimiento, ¿sí? No le huye al sufrimiento, sino que lo ve de frente, lo elimina, lo trabaja. En ese momento uno trasciende esas 3 manifestaciones del ego en toda su fuerza. Uno rescata todo ese ánimo, ¿sí? Esa fuerza tan grande que tenemos cada uno de nosotros para trabajar en el mismo despertar, ¿sí? Y es aquí donde pues se toma una fuerza muy revolucionaria para el mismo trabajo, se viene mucha comprensión y de igual forma para este mismo trabajo, y es por eso que los maestros nos dicen que nunca dejemos que el ego nos gane en cuestión del sufrimiento, ¿sí? Debemos de combatirlo con toda nuestra fuerza, con la muerte psicológica, para no dejarnos llevar o tragar por lo que es la ley de la entropía, ¿sí? Y vean, pues debemos de estar siempre atentos en esas manifestaciones del ego, porque como bien les decía, en cada una que vamos trascendiendo, siempre va a venir con más fuerza. Y en el momento, que trascendemos la tercera, llegamos a lo que es la nota do superior, ¿sí? En esa nota do superior ya es donde vibra el sonido o la fuerza de lo que es la conciencia. Mientras nosotros nos encontremos en estas notas bajas, pues seguiremos identificados con lo que son esos yoes, esos defectos psicológicos. No puede haber transformación sin sacrificio. Recuerden pues todo lo referente a la eliminación del ego consta de un sacrificio. Si tenemos que sacrificar muchas cosas, muchas situaciones, tenemos que pasar ciertamente por dolor y sufrimiento, ¿sí? Pero como bien les decía, no nos vamos a dejar llevar por el sufrimiento. Tenemos que ser fuertes, y esa fuerza pues la vamos a rescatar, a obtener con lo que es la muerte psicológica. Todas las pruebas se pasan con muerte psicológica, ¿sí? Y bueno, ese es el estudio del día de hoy, compañeros. Espero haya quedado claro el estudio del día de hoy de lo que fue la conferencia de ley de octavas y entropía, ¿sí? Tere nos dice: es un tema muy interesante, lo tengo que estudiar para comprenderlo mucho mejor. Sí, Tere, ciertamente sí es un tema un poquito complejo, digamos, en la cuestión de intelectualizarlo, pero bueno, lo que debes de tener en cuenta de este estudio y entender y comprender
es que siempre las manifestaciones del ego en las pruebas, ¿sí? Tanto, como te decía, tanto de la pereza, del orgullo, de la lujuria, de la envidia, de la ira, ¿sí? En esos momentos que queremos gritar, queremos regañar, queremos llorar, queremos manifestar algo referente a la ira, siempre van a venir esas tres pruebas. Por ejemplo, bueno, hablemos un poquito de la ira. De pronto por la mañana, digamos, tu pareja, pues no te dio eh, el beso de despedida. Sí, se me viene a la mente ese ejemplo. Ahí tú sentiste un enojo, un deseo de reclamar. Si tú te entregas a ese deseo de reclamar, pierdes la fuerza, ¿sí? Te gana la fuerza de la entropía. Pero ¿qué pasa si tú te niegas? Madre divina, elimíname este defecto que quiere reclamar, que quiere pelear. Subes una octava, ¿sí? Pero después viene otra prueba con mucho más fuerza. De pronto llega tu esposo, tu marido del trabajo, llega tarde, viene enojado, te habla mal, no quiere comer, te reclama él a ti porque no hiciste tal comida, la comida te quedó mal o algo te faltó hacer en casa. Ahora viene una manifestación de enojo más fuerte dentro de ti, ¿sí? Si tú te entregas al defecto, pues obviamente que te gana la ley de la entropía, ¿sí? Pierdes esa fuerza. Pero ¿qué pasa si tú eliminas el defecto? No te identificas. Madre divina, elimíname este defecto que quiere reaccionar, que quiere gritar, que quiere llorar. Madre divina, elimíname estos defectos. No te entregas al deseo, ¿sí? Subes una octava, ¿sí? O en este caso subes de nota. Y viene la última prueba, ¿sí? Ya la más difícil. En ese momento que viene ya la más difícil, pues ya a lo mejor tu marido pues va a hacerte, te va a decir a lo mejor una grosería, te va a empujar, te va a hacer algo que te va a generar mucho enojo, ¿sí? No te va a acompañar a una fiesta que tú querías que te acompañara, ¿sí? En ese momento que ya viene, digamos, esa prueba con mucho más fuerza, donde pues tú ya quieres soltar el llanto, gritarle, reclamarle, eh, decirle muchas cosas. Si tú te entregas a ese defecto, pues sí, de igual forma, vas para abajo, ¿sí? Vas para abajo, te gana la ley de la entropía. Y como bien les decía, pues aquí es donde muchos no tenemos esa muerte psicológica en esos detalles. Es por eso que terminamos perdiendo la fuerza. Pero ¿qué pasa si tú trasciendes todo ese enojo, toda esa frustración, toda esa ira, ese resentimiento que ya guardaste durante esos días, trasciendes esa tercera prueba? Pues en este caso te haces dueña de la fuerza, te ganas todo el ánimo, rescatas toda la sabiduría que tenía atrapada el defecto psicológico, y de esta manera pues vas a ver la manifestación dentro de ti misma en la fuerza que vas a tener para el mismo trabajo de los tres factores. Y esto, como te decía, pues sucede con la ira, con la codicia, con la tiranía, con la crítica, ¿sí? Con la lujuria. En todo eso va a suceder o aplica esta ley de octavas y de entropía, ¿sí? Una no sube, una es corriente de fuerza hacia arriba y una es corriente de fuerza hacia abajo. Eso es lo que te podría explicar, ¿sí? Conforme a lo que son esas tres pruebas, la posibilidad que tienes para subir y la posibilidad que tienes para bajar. ¿Sí? Ya queda a disposición de uno mismo, ¿no? En dejarse llevar por el deseo o luchar contra el deseo, sacrificarnos, eliminar el sufrimiento y pues subir hacia arriba. Esa sería mi respuesta, Tere. Bueno, vamos a ver si tenemos más comentarios. Si no, pues vamos a dejar el estudio hasta acá.
No, parece que no tenemos más inquietudes. Y bueno, pues no siendo más, compañeros, yo los dejo hasta aquí. Cordialmente, pues los invito al siguiente estudio posterior a este que vamos a realizar el próximo día lunes. Por esta semana dejamos las transmisiones aquí. Nos vemos el día lunes con el tema posterior a este. Y bueno, igual, por las horas de las entre 8 y 10 de la noche en hora de México. Y pues que tengan una excelente noche. Y pues muchas bendiciones para su propio trabajo de despertar de la conciencia. Que estén muy bien. Hasta luego.